Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega especial para la Corporación Televicentro y los canales TSI. Hoy vamos a hablar de la incidencia delictiva en el país, cómo se debe atacar este flagelo, cuáles son las zonas que debemos ver como un espejo para la policía preventiva y para la misma sociedad. Hoy está con nosotros el abogado Neri Ordóñez, es un especialista en criminología. Y quiero arrancar con usted, abogado, revisando lo que está pasando en país. Hay una alta incidencia delictiva y delitos que aparentemente se tenía control sobre ellos, tenemos registro de incremento, más allá del daño que nos están dejando los homicidios múltiples y otra serie de actividades propias del crimen organizado. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Rosendo. Un gran placer para mí asistir la invitación para poder expresar a la ciudadanía los puntos de vista criminológicos y criminalísticos y en algún momento apoyar con un granito de arena para poder bajar algunas incidencias. Bueno, la policía a través de su dirección general ha publicado que la tendencia que nos muestra el activar delictivo en cuanto a muerte violenta va a bajar en un 6% en este 2022, pero la percepción que se tiene por parte de la ciudadanía no es esa, quizás por la asociación de otro tipo de delitos que sí han incrementado. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía? ¿Cómo debemos actuar para que estos índices, que según la Dirección General han bajado, la población también lo perciba así? Es correcto, licenciado Rosendo. La incidencia en comparación con el año pasado tiene una disminución de aproximadamente unos 5.8 a 6 puntos, lo cual viene a favorecer a muchas de las acciones en relación a la estadística que el Observatorio de la Violencia maneja. Cabe mencionar que dentro de esas categorías podemos decir que el año pasado se tuvieron una cantidad de homicidios de un total aproximado para este año de 2.371. Y aquí aclaramos esto porque son datos tabulados con información oficial hasta agosto. Hasta agosto. Quizás podemos tener variación por lo que ocurrió en el último trimestre. Es correcto. Muy bien. Es correcto. Entonces, 2.371. Hasta el mes de agosto. Entonces, ¿qué significa? Significa que aquí van incluidas todas las tipos de muertes, la forma y manera en que se ha tenido suicidios. Se manejan 275. Cabe mencionar que son una cantidad de personas que han fallecido por diferentes formas y maneras de adolecer algún grado de psicosis, y eso es la secuela que nos ha dejado la pandemia en primer lugar. Y luego estamos observando la mayoría de los incidentes donde prácticamente dejan mucho dolor y de una forma dantesca son los accidentes que se han estado provocando en el último trimestre, donde prácticamente cada fin de semana fallecían 6, 8, 10 personas. Y los tipos de muertes que se han estado con mayor auge, cabe mencionar que la estadística ha bajado, pero hay muertes de impacto que son prácticamente las que tienen en la palestra tanto a la misma ciudadanía como a la policía. Bueno, aquí hay un dato interesante, el tema de los suicidios, y es que en base a los números que estamos manejando, hay más de un suicidio a diario. Es correcto. Una persona se está matando por día. ¿Qué factores son los que han descubierto ustedes están llevando al ciudadano a quitarse la vida por sí mismo? Bueno, primero las redes sociales se están manejando de una forma disocial, si lo podríamos ver desde ese punto de vista, del punto de vista criminológico. Y es aquí donde ingresa el tipo de imitación. La imitación a poder realizar un tipo de acto que podría dejar una imagen del ser, o sea, de la persona, ante la sociedad. Y recordar que ahí, Rosendo, hay solo es de pasar a otro peldaño más y el suicidio se produce. Es una línea imaginaria de una toma de decisiones de segundos,
de microsegundos de poder agarrar un arma, de agarrar un lazo y colgarse y hacerlo de una forma tan parafernálica. ¿Para qué? Para causar dolor. Dolor a la familia, dolor a la pareja por el desamor, dolor porque tal vez no pueden pagar las deudas. Aquí se encuentran cualquier cantidad de hondureños que prácticamente esa es la agonía que tienen diario a diario. Bueno, y ahí estamos viendo que entre de 18 a 29 y de 30 a 59, en este rango de edades, cuando más se están registrando los suicidios y la prevalencia es más de hombres. Sí, en este caso, como usted puede ver, la menor cantidad de casos se están dando entre 30 a 59. Y de ahí usted observa que la parte de 60 años para arriba toman la determinación del suicidio por muchas causas. La primera es la soledad, la segunda es la forma en cómo no se puede autosubsistir. ¿Por qué motivo? Porque los hijos abandonamos a nuestros padres, los hijos no nos interesa ya prácticamente atender a esa persona a la tercera edad, y es donde la persona, creemos que aunque tenga una edad avanzada, esa es la peor aflicción que pueda tener un ser humano, sentirse solo y sentirse inútil. Aquí no le dan trabajo a ninguna persona que esté dentro de esa edad. Entonces viene ese momento y se toma esa fatal decisión. Y en cuanto a los crímenes de alto impacto, que de pronto es ese reflejo hacia el ciudadano que la ola de criminalidad ha aumentado por la forma en que se están registrando los mismos. Y ojo a este dato, abogado Ordóñez, ya no solo a nivel de la gran ciudad, estamos viendo que constantemente hay réplicas de hechos violentos en zonas que anteriormente se vivía tranquilo, porque todo el mundo se conocía, pero eso ha pasado a un segundo plano. Bueno, tenemos el ejemplo de Guaymaca, donde una persona con algún grado de efectos a alcohol agarró el machete y dio muerte a ese niño. Imágenes dantescas que prácticamente a cualquier padre pues nos inmutaba. Pero es ahí donde hay que tomar esa reflexión. Reflexión como decirle a la ciudadanía, bueno, vamos a tomar una decisión. Aquí mire, 32 años tenemos de habernos adherido a las leyes y normas para proteger a los niños por medio de las Naciones Unidas, pero han pasado 32 años de que hemos creado políticas públicas, ha venido una ley para protegerlo, pero ¿y qué? Hasta ahí nomás, no sigamos inventando más políticas públicas que vendrían a engrosar. No funcionan estas normativas. No funcionan. De repente. Aquí debería de tomar la decisión un alcalde y decir, bueno, fue por el efecto del alcohol que falleció este niño. Bueno, cerremos 30 días los estancos a ver si es que eso es el problema que tenemos acá. Y aquí hay un elemento, abogado Ordóñez, usted que ha trabajado por años dentro de los procesos de investigación en la Secretaría de Seguridad y en el Ministerio Público, ¿les están cumpliendo los alcaldes a sus comunidades con iniciativas que verdaderamente les haga sentir seguros? ¿O es un completo desorden también a nivel de los municipios donde la autoridad principal no le importa porque su fin es tener recursos en la alcaldía? Claro, eso hay que razonarlo, hay que saber entender que sin ese efecto de la parte económica no subsiste ninguna alcaldía, pero están de por medio las vidas, está de por medio la salud de esas personas, y muchos de esos lugares la proliferación del alcohol, la proliferación de la droga, la migración de estructuras criminales que se encuentran saturadas en operativos en diferentes ciudades de mayor incidencia. Entonces es ahí donde se volca esa parte que no queremos ni mencionarla, el por qué un municipio dejó de tener menos incidencia, o donde nunca se había tenido una tan solo ápice de que ahí existían hechos criminosos, de repente de la noche a la mañana aparece una forma parafernálica de darle muerte a un niño, y es una noticia que impacta, es una noticia que eleva los ánimos de expresión tanto de la misma ciudadanía
como de todo el país, y no solamente internamente, sino que internacionalmente, y es ahí donde tenemos esa percepción de que la incidencia delictiva ha aumentado, que se tiene un mayor elemento para poder elevar esa estadística que es menor que la del año pasado. Claro es, se manejan ya las estadísticas, pero la percepción ante la ciudadanía es esa. Muy bien, el experto en criminología, Nery Ordóñez, con nosotros al banquillo. Cuando retornemos de la pausa, el tema del narcomenudeo, ¿qué tanto está golpeando en el interior del país? Esta migración de estructuras criminales, ¿cómo debe controlarla la autoridad? Estas interrogantes en breve tendrán su respuesta. Personas que a domicilio prácticamente van a dejar la droga, como que si fuera una encomienda que se lleva y se entrega, y tras de entregarse se da el dinero, y el narcomenudeo ha crecido, ha innovado. Seguimos con el especialista en criminología, Nery Ordóñez. El narcomenudeo, ¿qué tanto está afectando, ojo a esto, en el interior del país? Porque ya sabemos qué ocurre en Tegucigalpa, qué pasa en el Valle de Sula, pero hay sitios donde antes se vivió con tranquilidad y hoy es de muchísimo riesgo estar en ellos. Bueno, dejamos de tener el dote de ser un país de tráfico y de tratar de colocar la cantidad de droga que venía de América del Sur hacia el norte, hacia Estados Unidos, y que pasara por Guatemala y México, aparte prácticamente ser productor, a ser cosechador y a tener cantidades de drogas que muchas veces no sale del país porque no tiene una mano de obra calificada. Y la mano de obra calificada es como, por ejemplo, cuando los consumidores de drogas saben la diferencia que hay entre probar un gramo de cocaína colombiano en relación a una cocaína hondureña. Entonces ahí es donde se queda esa cantidad de droga, y para no perder es expuesta, como todo comercio, a la niñez, en las escuelas, en los colegios, y ahora que prácticamente esto nos ha mantenido como en un encierro, después de que las clases ya han empezado a ser presenciales, hay muchas personas que a domicilio prácticamente van a dejar la droga, como que si fuera una encomienda que se lleva y se entrega, y tras de entregarse se da el dinero, y el narcomenudeo ha crecido, ha innovado, ha tratado de tener esos elementos que antes no los tenía, de consumir la droga, la marihuana. El que consumía la cocaína prácticamente era una persona que tenía suficiente cantidad de dinero para suplir su adicción, y hoy en la actualidad no. Hoy en la actualidad cualquier persona está vendiendo cocaína, cualquier persona la está distribuyendo, y es así donde poco a poco estamos viendo que en esos lugares donde no se tenía prácticamente ningún ápice de delincuencia, se están dando hechos graves y hechos de mucha notoriedad. ¿Y qué pasa con la autoridad? Si muchas veces esto es casi público y no se detienen, u otras veces cuando se detienen rápido están libres. Bueno, aquí es donde entran otros delitos. Por ejemplo, la policía, en la actualidad hay un policía para cubrir casi 5.000 personas. No tiene la capacidad para poder darle esa seguridad a la ciudadanía. Auxiliados por cámaras, auxiliados por inteligencia, auxiliados por otros elementos, pero no es la percepción necesaria para poder bajar muchos más puntos a la delincuencia o a la criminalidad, para que todo el mundo tenga esa paciencia de poder llegar a la casa, no saber que alguien lo está esperando en el portón de su casa, o no saber si de repente hay una revuelta entre estructuras criminales y hay inocentes que terminan falleciendo. Entonces, todo ese tipo de actitud es bien difícil de poder achacar los actos de prevención que la policía en algún momento tiene. He escuchado del señor ministro, del director también, que hay 3 ejes muy fundamentales. El primero, de la disuasión,
Y es muy importante entender, porque si el delito no se disuade, prácticamente va creciendo en su auge. Y ahí es donde entra en mucha relación a veces lo que tenemos de la última información que se ha manejado de 49 municipios que no tienen ningún elemento de incidencia delictiva, llámese muertes, robos, no hay ninguna incidencia que pueda favorecer a la criminalidad, pero sí podemos ir observando, por ejemplo, hay departamentos como Lancho que están en rojo. El año pasado habían 10 departamentos, Chendo, 10 departamentos que estaban prácticamente en rojo, los mismos, Colón, Olancho, Atlántida, Lloro, entraba Cortés, entraba Santa Bárbara, entraba Lempira, entraba Intibucá y terminaba ya en Copán. Hoy el color rojo es de alta incidencia delictiva. Es de alta incidencia delictiva en muertes violentas. En muertes violentas. Y el Observatorio de la Violencia en el 2022, en base a la incidencia que ha bajado, entonces ya hay 2 departamentos que no entran. Creo que ahí está Copán, aquí los tiene, está Copán y el otro es Puerto Cortés. El departamento de Cortés, así como tiene Francisco Morazán, es en base a la cantidad de habitantes que tienen. Este color amarillo, vamos a ver qué significa. Bueno, tira como a naranja, más bien amarillo, sí. Es valle. El único que queda en amarillo y que el año pasado estaba era La Paz, Valle y Choluteca. Estaban en amarillo, pero ya en la amarillo es bajo. Es bajo, es el nivel que hay entre 8.9 a 16 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. Y me llama la atención porque Valle es un departamento fronterizo con El Salvador donde hay un ataque frontal a las maras y pandillas y nos han dicho que algunos miembros de grupos o bandas criminales ligados a Mara han migrado a Honduras. Y Valle tiene un control efectivo. ¿Pero por qué? Porque aquí el análisis criminológico puede hacer que esas estructuras criminales estén residiendo en ese lugar. O no les importa, no Valle, quieren, se van para otro lado. Y no quieren que exista. Por ejemplo, en la actualidad hay estructuras criminales que están trasladando a los migrantes con mucha seguridad hacia Guatemala, y de ahí hay otra estructura criminal que lo lleva hasta México. Allá hay otra estructura criminal que lo lleva hasta Estados Unidos. Entonces, esa cantidad de miembros que no quieren que ahí en su departamento, en su lugar, exista incidencia, pues no asesinan, no roban. Sencillamente entran al negocio del traslado de la droga, del traslado clandestino. Por eso son esas grandes cantidades. Bueno, nosotros en aquellos tiempos nunca escuchábamos 300 fardos de droga, 1.200 fardos de marihuana. Prácticamente lo que se encontraba era aquel narcomenudeo, el traslado, el trabajo de hormiga que hacían y que se llevaban 3, 4 fardos en una mochila, ponían a un niño e inmediatamente eran trasladados de un departamento a otro. Ahora, en algunas zonas donde las mismas políticas de seguridad llevaron en los últimos años a construir cárceles, ¿qué tanto daño le han hecho a estas comunidades? Porque ya hemos escuchado de pobladores de la zona del Porvenir, del occidente del país, en Ilama, Santa Bárbara, del sector oriental del país por Moroselí, la zona de Yuscarán y Danlí. Analicemos estos factores de la migración de grupos criminales, Neri. Bueno, ahí es muy importante porque recuerde que estratégicamente se construyeron para no dañar a la población. O sea, no en el aspecto de ver el crecimiento, pero al final los familiares de estos miembros de estructuras criminales terminan migrándose porque sale menos oneroso. Pero no solamente eso, sino que también tenemos conocimiento de que tanto en el sector de Moroselí se construyó prácticamente una antena que estaba enviando señal hacia ese sector. Y lo mismo sucedió allá en el sector de Santa Bárbara, donde se habían construido prácticamente y se empezaba a construir un túnel
para poder hacer la evacuación de privados de libertad. Entonces, todo ese tipo de situaciones, de esos actos migratorios, le permiten a las estructuras criminales mantener el dominio, seguir y continuar con la extorsión, seguir y continuar con el narcomenudeo, porque es el modus vivendus para que ellos puedan subsistir. ¿Y la población está reaccionando con la denuncia o se mantiene ese temor al daño que pueden sufrir? Bueno, yo creo que lo más palpable que hemos visto en los últimos días, Rosendo, es los cuerpos que fueron encontrados aquí en el sector de la zona de Villanueva, bueno, en la periferia de la ciudad. Sí, la información y el análisis que se hizo y que se ha realizado por medio de la criminología es que esas personas prácticamente las llevaron caminando, las llevaron hasta ese sector, 3, 4, 5 kilómetros para poder llegar, pero la gente no denuncia. Uno, porque tienen miedo. Dos, porque saben que eran personas que eran de la misma comunidad, personas que probablemente pudieron haber infringido esas normas internas que tiene cada estructura criminal y prácticamente con lo que tienen que pagar ellos es con su vida. Y eso fue lo que ocurrió. El primer cuerpo que fue reconocido prácticamente tenía 2 semanas de haber salido del centro penal y su tanato de muerte oscilaba entre 6 y 8 días. El otro cuerpo tenía un poco más de días, pero está en proceso de investigación, está en proceso de análisis según los médicos forenses para poder determinar quién es esta persona. Pero los otros cuerpos que estaban ahí, todos salieron caminando, todos iban por ese camino hasta llegar a la mina y muchas personas con la política de la costumbre de poner la denuncia no lo hacen porque ellos ahí residen. Lo mismo sucede con las mismas estructuras criminales. Miren, han habido muchas intervenciones a nivel nacional en gobiernos anteriores y así como está haciendo la policía en los últimos días, prácticamente esa hegemonía que no tenía el dominio de la unidad de antimaras y pandillas, el dominio de los centros penales, el dominio de otras organizaciones de inteligencia para poder buscar esa forma y manera de cómo combatir a la narcoactividad, porque prácticamente es lo que nos está dañando, Rosendo. Aquí no es, si lo vemos del punto de vista de la extorsión, el problema de la extorsión es que muchos de los privados de libertad que fueron puestos bajo las rejas el año 2020 y 2021, ahorita están saliendo. Son cartas de libertad todos los días que salen para que estas personas, y no es culpa de ellos, aquí el problema es que la acción probatoria, con esos 2 años que se tienen de prisión preventiva, se vencen y ya no hay elementos de prueba porque muchos de ellas pues o les impusieron una prueba que allá no la pueden refutar ante un juez y el juez la única forma y voluntad que tiene es dejarlos en libertad. Entonces hay muchos que se van por falta de capacidad investigativa, podemos decirlo, o por errores de proceso. Bueno, yo creo aquí, y estoy como abogado, yo lo puedo indicar, todo investigador tiene una persona que la dirige técnica y jurídicamente, y este es el fiscal. Y le echamos la culpa a la policía, el fiscal allá rechaza el informe. Disculpe, pero esto no lo puedo enviar porque no tiene los elementos probatorios suficientes. Y entonces hay un arrebato de poder elevar una estadística de que tantos casos están judicializados, pero este es el resultado que estamos viendo. Personas que han salido de la privación de libertad y que prácticamente migran a esos lugares donde muchos residían, donde son oriundos su padre o su madre o tienen su pareja sentimental y llegan a esos lugares y es ahí donde se está volviendo a ver que la incidencia de lo que es la extorsión ha aumentado. El abogado Nerio Ordóñez con nosotros al banquillo, hacemos una pausa, ya venimos con más. Bueno, la autoridad ya lo dijo el mismo empresario, dentro de ellos mismos están los mismos extorsionadores y eso ¿a quién le ahonda? Le baja la imagen al transportista, pero le aumenta la percepción de delincuencia a la misma ciudadanía. Entonces, seguimos al banquillo con el abogado Nerio Ordóñez. ¿Qué tanto puede ayudar en este momento donde
hay mucha inseguridad, se genera mucha incertidumbre en la población, la presencia del ejército, valóremela. Bueno, el ejército tiene un mandato en el cual está en apoyo a la relevancia que hace la policía para dar prevención. No es como antes que tenían unidades especializadas que estaban bajo la tutela del ejército. Hoy es el apoyo que tienen. En muchos de los casos todos quisiéramos que se volcaran a la calle para poder bajar la incidencia, pero yo pienso que aquí es un acto de cuestión política y en muchos de los casos no se va a permitir o se tiene una cantidad de miembros, porque usted puede ver en la calle, hay patrullas, hay operativos que los maneja la policía, de la policía militar, pero tener esa hegemonía como se tuvo anteriormente, muy difícil la vamos a volver a ver. ¿Colapsó la policía ya con todo lo que está pasando? ¿La Policía Nacional o la Policía Militar? No, la policía preventiva. No creo. Yo creo que se tiene y se maneja un buen elemento. Se tiene una administración que tiene ganas de poder trabajar. Lo que pasa es que antes no tenía la hegemonía de lo que era la unidad. Se descuidó entonces la función de ellos y no sé si valorar los desarrollos, ¿están en una especie de aprendizaje o qué? Es correcto. O sea, un análisis del punto de vista criminológico indica que surgirán como el ave fénix. Hay una gran cantidad. Pero aquí, perdón, Neri, aquí hay una gran interrogante. ¿A qué costo? Porque están matando a muchos civiles. Las vidas están humanas. Perdiendo vidas. Claro. Hay un alto riesgo porque no, más allá de proteger el derecho de vida del ciudadano, los pocos que ponen disponibles recursos para inversión también tienen el temor de que les ocurra algo. También, por el tema de la extorsión, que ya lo desarrollamos. Y a eso ahondémosle que la cantidad de policías que habían antes ha mermado. Hay una gran cantidad de policías que si bien es cierto, están siendo entrenados en el Instituto Técnico Policial, pero hay muchos que han pedido su baja. Ahondando a eso, la verdad es que no es fácil opinar y decir que la policía tiene la razón o que la policía tiene la culpa. Aquí habría que ver qué otras organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley participan en esto. El Ministerio Público, la Corte Suprema. En muchos de esos casos se debe tener un énfasis de que también ellos tienen que poner su grano de arena. No solamente se le puede dar esa función a la policía, sabiendo que la prevención la pueden también tener los alcaldes por medio colocando una ordenanza municipal. Usted maneja su barrio, usted maneja su pueblo, usted maneja su aldea tranquila y no hay necesidad de poder implementar más postas policiales. Aquí tratemos de seguir con lo que se tiene. Un ejemplo palpable es el aspecto político y de voluntad política que tuvo Bukele en El Salvador. Pero no podemos comparar a El Salvador con Honduras por la extensión territorial que tiene. Prácticamente allá buscan a los miembros de estructuras criminales y los encuentran porque es mucho más fácil llegar, es mucho más fácil moverse de un departamento a otro, de una ciudad a otra, y por lo pequeño que se tiene es fácil de poder controlar. Imagínense nuestro territorio. Es una especie, para que lo entendamos así, siempre en el ejemplo de Escuela Abogado Ordóñez, concentrar toda la fuerza de policía y del ejército en el departamento de Olancho, que es similar a la extensión de El Salvador. Es correcto. Así, entonces, pienso que son, y estoy seguro, que son argumentos que podrían dar buen resultado. Resultados de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué motivo? Porque este gobierno debe de tener, no solamente en este año bajar la estadística, sino que preocuparse para que el otro año se puedan tener edificios escolares en buen estado, que se pueda tener prácticamente una seguridad laboral donde venga la mano de obra o los inversionistas extranjeros a invertir, y todo ese tipo de actos
también son muy palpables y para poder darle seguridad a la misma ciudadanía. Ahora, ¿cómo está el tema de la extorsión? ¿Por qué está siendo tan complejo atacar este delito en este instante? Que no es que en el pasado estaba bien, siempre hubo, pero se ha disparado y vemos el reclamo frecuente. Vamos a citar, y por ahí tomamos el tema, el transporte. Bueno, mire, es un problema que va a ser bien difícil de poder erradicar. ¿Por qué motivo? Porque en muchos de los casos, bueno, la autoridad ya lo dijo el mismo empresario, dentro de ellos mismos están los mismos extorsionadores. Y eso, ¿a quién le ahonda? Le baja la imagen al transportista, pero le aumenta la percepción de delincuencia a la misma ciudadanía. Entonces, manejamos eso. El otro es la complejidad de poder llevar un caso hasta los juzgados. Aquí no es implantándole pruebas a un sospechoso, ni ligándolo de una forma en que es mucho más fácil y la experiencia se va obteniendo. Todos nosotros los abogados sabemos que los primeros casos son difíciles, pero una vez cuando uno ya le agarre el hilo a ese tipo de trabajo, usted solo llega, presente el escrito y el juez, ¿en qué obligación está? En retirar los cargos, en poner con una carta de libertad provisional a esa persona, aunque se sepa que estuvo detenido por extorsión, que es miembro de una estructura criminal y que tiene antecedentes no solamente de esto, sino que otros, pero expuesto a la orden porque no se tiene ningún elemento con el que pueda ser juzgado por otro delito, el cual ya fue juzgado en ese mismo momento. ¿Y se puede controlar? ¿Hay forma como la autoridad puede bajar los índices de extorsión o está complejo? Lo está bajando, lo está bajando. El otro día escuché al director, al comisionado Willy, expresar que se están utilizando nuevas técnicas, nuevas metodologías, y eso es importante saberlo porque es aquí donde el fiscal está colocando su mano, el fiscal está ahí presente, se está obteniendo una mayor cantidad de casos judicializados con pruebas que van mucho más certeras para que las personas no puedan salir en libertad. Y el problema que se tiene no solamente es investigativo, yo hasta la saciedad siempre lo he dicho, apuntémosle a la investigación y tengamos un buen equipo de investigadores que tengan la certeza que al momento de cometerse un homicidio, un robo, una extorsión, un asesinato, ahí se tenga a esa unidad especializada y que se pueda invertir, que las pruebas que fueron encontradas son llevadas ante un fiscal y este emite un requerimiento fiscal y es llevado ante un juez. El juez allá ni va a titubear, ni va a decir, no, esto está malo, esto no procede. ¿Por qué motivo? Porque ahí en ese momento se tienen todas las pruebas necesarias para poder llevar a esa persona y que sea sentenciada. No solo que esté esos 2 años que la misma ley le da de esa prisión preventiva y que a los 2 años ya salga y salen en masa. Estamos hablando de gente que está saliendo fuera de se fue a profesionalizar, dirían muchos, a nivel de los centros penitenciarios, porque incluso se ha denunciado en los últimos días y en una entrega que hizo tunota.com, el diario digital de la Corporación Televicentro, se refleja que vienen órdenes desde las cárceles, que incluso se está utilizando hasta la religión para este tipo de acciones ligadas al crimen organizado, abogado. Bueno, eso ni lo dudemos, porque el crimen busca esos elementos para poder engañar, para poder infringir miedo, para infringir confianza, y dentro de todos esos argumentos siempre va el punto que todos siempre tenemos, es el lucro por vender la droga, el lucro por obtener ganancias, por trasladar o por extorsionar a una persona. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles que van a ser bien difícil poderlos corregir. ¿Por qué? Porque los valores morales prácticamente se han perdido.
Aquí ya no vivimos los tiempos que teníamos antes, donde podíamos dormir hasta con las ventanas abiertas para que entrara la frescura de la noche. Hoy no, hoy déjela abierta y al día siguiente amaneció todo morado o no encontró ninguna pertenencia de su homenaje en la casa. Entonces, estamos viviendo algunos tiempos que siempre decimos, bueno, ¿y la policía para qué está? Pues por eso no puede cubrir una extensión territorial tan inmensa como lo es Honduras, para poder tener que entre 18 y 20,000 policías que se tienen, poder tener un policía por cada 100 habitantes. Por los momentos creo que se están cubriendo más de 1,000 o 2,000 personas. ¿Y quién es el responsable de no tener un control en los centros penales? Porque la llamada ya está a la orden del día. Ese es otro punto de vista. Mire, aquí se emitió una ley para que los chips pudiesen entregarse la tarjeta de identidad para comprarlo. Usted hoy encuentra a cualquier ciudadano vendiendo chip en el mercado y en la calle y no le piden nada. Entonces, un extorsionador lo que utiliza es el teléfono, pero allá captan el VPN, pero el chip para originar la llamada usted lo puede comprar en cualquier lado. Lo mismo sucede con los registros que quedan de los chats. No hay un control. Pienso que el gobierno, el mismo Congreso, debe de incursionar en leyes para que aquí se pueda controlar la venta de los chips y que todos esos mensajes, los chats y todo eso, pues que queden en un registro para que puedan ser monitoreados una vez que se tenga la sospecha de que una persona está cometiendo O sea, que es de voluntad y de orden. Bueno. O más orden que voluntad sería en todo Yo pienso caso. que eso fue lo que ocurrió allá en El Salvador. Allá, acuérdese que venía un partido que prácticamente se encontraba ya fuera de su línea. Y luego ahí es donde entra Bukele y les dice que lo que necesitan es reordenar ese mismo mandato que 3 o 2 gobiernos anteriores lo había colocado un presidente, pero que tenía un buen argumento. Ahí lo único que se tenía que tener era voluntad, pero voluntad de, primero, saber a dónde iban a meter ese montón de gente. Segundo, cómo les iban a dar de comer. Tercero, es la forma en cómo se les iba a presionar. Y el tema de la inteligencia y la contrainteligencia está funcionando a pie juntillas. Bueno, hasta ahorita lo que tengo entendido es que pasó a la égida de la policía. Antes no lo estaba manejando la policía, prácticamente eso lo manejaba el Estado. Pero eso es un factor clave para esto. Por eso es que la mayor cantidad de droga que se está decomisando es porque la inteligencia está funcionando. O sea que usted sí considera que todos estos números negativos se van a revertir pronto. Sí, yo estoy 100% seguro que este año se va a cerrar con un nivel bajo, un porcentaje entre 5%, podría llegar a 5.8 y con mucho esfuerzo a 6. Y el próximo año, con mayor cantidad de efectivos en el área de investigación, yo le puedo asegurar que esas cifras podrían bajar entre unos 8 y 10 puntos más por el apoyo que se le está dando a la policía. En este caso, lo importante que se va a empezar a obtener es la forma en cómo los investigadores presentan ese informe al fiscal, que vaya completo, que tengan todos los elementos de prueba, que tengan vehículos para movilizarse. Imagínense una extorsión con los mismos vehículos que se trabajaron el año pasado y que estuvieron desde el 2018. Todo el mundo los conoce. Esos carros prácticamente entran a una colonia y ya saben que son de las unidades de Dipanco, que ahora es el nombre que tiene. Entonces, todo ese tipo de elementos es importante que se les vaya apoyando y que poco a poco se vayan obteniendo resultados. El especialista en criminología, Nery Ordóñez, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. ¿Qué cantidad de féminas que fallecen por arma de fuego prácticamente se encuentran involucradas en hechos criminosos? Seguimos al banquillo con el abogado Nery Ordóñez. Los feminicidios es otro hecho que nos está alarmando a nivel de país. Mucho crimen, mucha violencia en contra de la mujer. Y el reclamo frecuente a propósito de inteligencia y de procesos de investigación
es que muy raras veces hay culpables de todos estos hechos lamentables, abogado. Bueno, algo importante que aclarar es que la misoginia prácticamente nos ha inundado dentro del contexto de región. No solamente Honduras sufre este flagelo, Guatemala está manejando prácticamente hasta la fecha, igual que el Observatorio de la Violencia, más de 600 mujeres que han fallecido. Entre niñas y mujeres adultas, esa es la estadística. El Salvador también tiene una estadística que ha venido bajándose por la situación que se ha implantado ahí en el vecino país. Y Honduras prácticamente hemos ido arrastrando un acto por siglos donde el machismo prácticamente nos ha inculcado ese tipo de ocio, el ocio de querer tener el dote de la jovencita que ya es mayor de 10, 12 años, pero que debe de estar prácticamente ahí en el poder de ese señor que manda en el pueblo. De todo ese tipo de actos y hechos vienen a verse dentro de esos delitos sexuales y lesiones. Tanto mujer agredida como agresores tienen un nivel de femicidios en el país alto. Más de 200 mujeres prácticamente son las que se han reportado según el Observatorio de la Violencia en el 2022. Ahora, hay números que también muestran cómo la mujer, aunque es de menor incidencia que el varón, se ha estado involucrando con el AMPA. Sí, claro. Usted puede tener estructuras criminales, jefas de estructuras criminales. Por ejemplo, creo que fue ayer o antier, se capturó a una mujer que, según datos de la policía, es la que llevaba la palabra para poder cometer los asesinatos, tanto en el transporte como en el cobro de la extorsión. Y lo otro es que en baja cantidad, eso hay que agregarlo, no es que se tenga una incidencia alta entre que la mujer está involucrada en estructuras criminales. Lo que sucede es que a falta de empleo, a falta de recursos, se encuentran con un individuo que las está manejando y ya no es prácticamente la trata de blancas, sino que hay que distribuir droga, hay que ir a dejarle el celular al taxista, hay que ir a dejar el celular al bucero y que de repente hasta puede ir a traer el dinero. Entonces, todo ese involucramiento, muchas de ellas la hacen prácticamente para poder subsistir ella y sus vástagos, mujeres que tienen hijos. Y el otro punto de control que se sale de las manos es porque hay incidencia que sería interesante que el Observatorio de la Violencia indicara qué cantidad de féminas que fallecen por arma de fuego prácticamente se encuentran involucradas en hechos criminosos y que otros se encuentran en efectos relacionados a la mancomunidad, aquella comunidad que se tiene en el hogar y que por los celos le doy muerte a la compañera con una forma parafernálica que al final termina siendo dantesco, tanto para la nación como para el mismo pueblo, la misma ciudad en donde se ejecute ese tipo de actos. Bueno, y las políticas de desarme y todos aquellos operativos que se montan para controles, ¿qué tanta incidencia tienen? Por ejemplo, se dio esta medida para Colón y se intentó en Olancho, y ya anteriormente me decía que son los departamentos que siempre están en rojo. La mayoría, si usted ve Colón, está en rojo, Atlántida está en rojo, Olancho está en rojo, y todo ese corredor. Entonces aquí prácticamente tendríamos un país en excepción, que sería implantar ese régimen por departamentos, de que se cierre el traslado de personas que se muevan tanto de Francisco Morazán como para poder llegar a Olancho y poder llegar a Atlántida, si prácticamente nadie va a poder circular con seguridad. Acuérdese que hay que trasladar valores, hay que hacer la mercadería y una gran cantidad de efectos que prácticamente le podrían bajar la parte del comercio a muchos departamentos. Es decir, una política de estas aislada por zonas no ha dado el resultado que se espera. Bueno, tenemos los problemas de la cantidad de personas fallecidas
en el sector de Colón siguen siendo iguales que las de Olancho, iguales que las de Atlántida, iguales que las de, pongámosle, Copán, el sector de Santa Bárbara, y eso no tienen un PCM para poder tener la veda de la aportación de armas. O sea, sencillamente se puede portar el arma internamente, pero no puede salir ni puede ingresar. Bueno, hay un dato que lo tenemos en uno de los cuadros, que entiendo que el 75% de la muerte violenta es por arma de fuego. Es correcto. Bueno, ahí la tenemos, Ahí casi está. el 76% a nivel de país. La mayor parte de estas armas no están registradas, porque el honrado va y tiene su carnet que como tal le acredita que el arma está en propiedad legítima. Y es ahí donde tenemos otra falencia. La policía debería de tener el registro del sistema EIFIS, por el cual prácticamente eso dejó de existir, creo que hace unos 8 o 10 años. No tengo todavía el dato preciso de desde qué fecha no tienen ese sistema, y en muchos de los casos se empieza a tener un patrón de dónde fue usada esa arma. De ese 75%, se llega, se decomisa, se hace el levantamiento de la ojiva o del proyectil o la bala que es encontrada en la escena, y es comparada con otras armas en balística para ver si han sido usadas. Y sorprendentemente la policía indicó el otro día que muchas armas que están en el sector de Colón y que tiene un PCM para registrarse, se cometen los homicidios en Olancho y se vienen a cometer aquí en Francisco Morazán. Entonces, ¿qué significa? Significa que ese tipo de armas, ¿quiénes las manejan? Las estructuras criminales. Prácticamente no podemos decir que es un ciudadano común y corriente que compró un arma y fue a matar a una persona, sino que esas muertes violentas que se han dado últimamente se detectan que, por ejemplo, las armas que fueron utilizadas en Cortés son utilizadas en Atlántida. Esas armas que fueron utilizadas en Atlántida también están en Olancho y también están por el sector de Santa Bárbara. Bueno, viene una época del año donde hay mucho circulante, hay también movilización frecuente. ¿Cómo se deberá actuar para que estas cifras no se disparen y que la ciudadanía se sienta relativamente segura, tranquila? Bueno, usted ya tiene sus años, ya tenemos nuestros años y recordamos los tiempos, aquellos en que se hacían redadas, sí, que ya se identificaba dónde estaban los peligrosos y durante esta temporada iban al mamo. Claro, creo que es una forma de disuadir el delito, esos 3 ejes que la Policía Nacional ha planteado para poder encontrar, hacer allanamientos, entrar con la fuerza policial si es necesaria para poder contrarrestar esta incidencia. Pero hay un efecto que desde el punto de vista criminológico tiene un fin, y aquí prácticamente es cultivar a la ciudadanía que no llegue con esos excesos de dinero, que van a esos lugares, no ir con joyas. De repente va la señora con un reloj que brilla y el delincuente lo primero que ve es, bueno, aquí estuvo. Y como toda presa que ataca a su víctima, la va rodeando, la va estudiando, y cuando menos acuerda, le ponen una pistola, le ponen una navaja y lo despojan de todo. Esto es muy importante decirlo porque ya viene lo que es el aguinaldo, ya viene lo que es todos esos previstos que se tienen para poder comprar la ropa y poder darle ese regalo a nuestros familiares, y es ahí donde también el delincuente acecha. El delincuente necesita mantener ese estatus económico igual que cualquier ciudadano que labora, pero con la simple diferencia que él va a cometer un delito. Si es agarrado, aquí es puesto sobre el Ministerio Público con todas las pruebas necesarias y es llevado a un centro penitenciario. Pero es muy importante decirlo, es importante hacerlo, que el aspecto de la prevención es la única que nos va a llevar a bajar esta incidencia delictiva. Abogado Ordóñez, le agradezco. Muchas gracias. Ya sabe, señor, es un placer para mí atender la invitación que usted siempre me hace y con mucho gusto explicarle a la ciudadanía el punto de vista criminológico y criminalístico para estar muy bien informados. El experto en temas de criminología, Nery Ordóñez, con nosotros al banquillo.
por su sintonía. Muchas gracias.